Bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. Con motivo del 24 de mayo, Día de los Santos Hermanos Cirilo y Metodio, del alfabeto, la educación y la cultura búlgara y de la literatura eslava y la Semana de la Cultura Búlgara. A continuación, el señor embajador nos va a hablar un poco de este tema, pero también va a presentar una exposición que está abajo, que le dejo todos los detalles a él. Esa exposición la armamos con Rushka Nikolova, que hizo las traducciones, y yo hice la diagramación. Así que, Stoyan, por favor. Con ustedes el señor embajador, Stoyan Mikhailov. Estimada señora ministra de la Cultura de Ciudad, estimados embajadores, autoridades, colegas del cuerpo diplomático, señores y señores, amigos de Bulgaria. Hoy nos hemos reunido para marcar una fecha muy importante para todos los búlgaros, pero también para todo el mundo eslavo. Celebramos la fecha 24 de mayo, en 4 días, Día de los Santos Hermanos Cirilo y Metodio, el alfabeto, la educación y la cultura búlgaras y de la literatura eslava. El evento se realiza dentro de la Semana de la Cultura Búlgara, declarada como tal por un decreto de ciudad. La historia que celebramos hoy comienza hace muchísimos siglos, en la mitad del siglo IX, cuando, a pedido del emperador bizantino Miguel III, los santos hermanos Cirilo y Metodio crearon el primer alfabeto eslavo, el alfabeto glagolítico. Se supone que el alfabeto nació en el monasterio de Policrón, y la película que vamos a ver hoy está dedicada a este monasterio. La autora es la periodista de la televisión nacional búlgara, María Chergeva, conocida al público acá. Más tarde, en el año 886, los discípulos de Cirilo y Metodio buscaron refugio en Bulgaria. Ahí, en la base del alfabeto glagolítico, se desarrolló el alfabeto cirílico, adaptado a la lengua búlgara antigua. Un alfabeto más sencillo y más fácil para usar. Es el alfabeto cirílico que hoy día todos nosotros conocemos, es búlgaro. Se supone que fue creado por Climent de Ohrid, quien le puso el nombre de su maestro Cirilo. En la base de este alfabeto eslavo, en Bulgaria, se desarrolló entre los siglos IX y XIV un trabajo activo de traducción de literatura cristiana de griego a búlgaro antiguo. También se escribieron nuevas obras literarias con este alfabeto. Así, Bulgaria, que en aquel momento era un importante factor político, militar, económico en Europa, gracias al alfabeto, se convirtió también en un centro de la cultura eslava. Así, en la historia de Bulgaria, una historia de más de 1300 años, el alfabeto eslavo tiene un papel esencial. Por eso, este año decidimos celebrar el 24 de mayo a través de la historia de Bulgaria, desde otra perspectiva. Una historia que sin este alfabeto se habría desarrollado de manera completamente diferente para nosotros los búlgaros. Y después de la película, los invitamos a disfrutar de la exposición que mencionó Jorge, la historia de Bulgaria a través de los ojos de los artistas plásticos. La exposición, como se mencionó, es un regalo de la Fundación Argentino-Búlgara. La exposición refleja momentos de la historia con que cada un búlgaro crece y a través de los cuales nos sentimos conectados a nuestras raíces. Ustedes verán escenas relacionadas con el primer estado búlgaro que ni siquiera estaba ubicado en la península balcánica como hoy día, la antigua Gran Bulgaria, como la denominaron los bizantinos. Estaba en el territorio entre el río Volga, los Cárpatos y el Cáucaso, al norte del Mar Negro. Su fundador, en la primera mitad del siglo VII, el rey Kubrat Khan, fue ese título, Khan Kubrat, nos dejó un testamento que hoy día está escrito en la fachada del edificio del Parlamento búlgaro. Y las letras dicen: la unión hace la fuerza. Creo que todos estamos de acuerdo con esto.
Lamentablemente este estado búlgaro se derrumbó bajo la presión de los házaros en la segunda mitad del siglo VII. Los búlgaros tuvieron que buscar nuevos territorios para su estado y encontraron los Balcanes. Ahí, junto con las tribus eslavas, crearon la Nueva Bulgaria. Y las pinturas en la exposición presentan el momento en que Bizancio se vio obligado a reconocer el nuevo estado en el año 681, después de una aplastante derrota en el campo de batalla en la región de Anglia. Desde el siglo VII hasta el siglo XIV, la exposición recorre los procesos de consolidación y expansión del nuevo estado búlgaro. Y de esta época, en la memoria histórica, casi como una leyenda, queda una batalla del año 811 que sigue inspirando a los artistas de hoy día. Se trata de un momento cuando el kan búlgaro Krum, el rey Krum, derrotó al ejército del emperador bizantino Nicéforo, le cortó la cabeza y la usó como una copa de vino. Se ve que eran tiempos salvajes, pero la parte buena es que desde aquel momento nadie duda en la calidad del vino búlgaro. La exposición refleja también otro momento importante en la historia de Bulgaria, esto es el cristianismo. Bulgaria aceptó el cristianismo de Bizancio en el año 864 y así de un estado bárbaro se convirtió en uno de los estados europeos modernos de su época. Pero con la conversión de Bulgaria al cristianismo surgió un problema. La influencia cultural bizantina se hizo aún más fuerte. En la recién convertida Bulgaria, los sacerdotes bizantinos predicaban en las iglesias búlgaras en griego. La élite del estado búlgaro escribía en griego. Así que tuvimos un problema con una influencia casi sin verla, pero ahí fuerte. Y la solución en aquella situación fue el alfabeto eslavo. Como ya lo mencioné, lo llevaron a Bulgaria los discípulos de Cirilo y Metodio. Fueron recibidos por el rey búlgaro, quien veía en el alfabeto eslavo una herramienta política, no solo para frenar la influencia bizantina, sino también para fortalecer la influencia cultural búlgara sobre el mundo eslavo. Pero los documentos y la literatura escritos también tienen otra calidad. Transmiten la memoria del pueblo a través de las generaciones, una característica sumamente importante que salió decisiva para la supervivencia del pueblo búlgaro. En el siglo XIV, Bulgaria quedó incluida en las fronteras del Imperio Otomano. El Estado búlgaro dejó de existir durante 5 siglos. En aquel periodo, el pueblo búlgaro se salvó de la asimilación gracias a sus tradiciones y su cultura escrita. La cultura escrita en que vivía la historia y la autoconciencia búlgara. Y no era coincidencia que los ideólogos del movimiento de liberación del pueblo búlgaro eran unos de los búlgaros más educados de su época. La exposición destaca en este contexto a nuestros héroes nacionales Vasilevski y Hristo Botev. La libertad para los búlgaros llegó en el año 1878, después de una guerra entre los imperios ruso y otomano. Los búlgaros se pusieron del lado del emperador ruso. Los artistas de nuestra exposición muestran situaciones en las que el sacrificio de la milicia búlgara decidió el curso de la guerra. Lamentablemente, después de la guerra, los territorios habitados por búlgaros quedaron divididos y los búlgaros tuvieron que seguir luchando para reunirlos. La exposición sigue los eventos como la reunificación de los territorios, la declaración de independencia y una serie de guerras, algunas exitosas, otras no tanto. Merece atención especial la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo búlgaro logró salvar a todos sus ciudadanos judíos del Holocausto, 48.000, todos ellos. Y con la Segunda Guerra Mundial termina este viaje en el tiempo que nos ofrece la exposición La historia de Bulgaria a través de los ojos de los artistas plásticos. Le agradezco mucho la atención y espero que disfruten del programa que hemos preparado. Gracias. Aprovecho la oportunidad de agradecer personalmente a la Ministra de Cultura de Ciudad por abrir las puertas de este espacio tan lindo
tan simbólico como la fiesta que tenemos, que celebramos incluso cuando no teníamos el Estado. Le pido algunas palabras. Gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, embajador, queridos colegas, comunidad de Bulgaria en Buenos Aires. Bienvenidos a esta casa, que es la Casa de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires, que alberga y está abierta en sus puertas a todas las comunidades que hacen de Buenos Aires esta maravillosa ciudad cosmopolita y de la que tenemos tanto que aprender. Es un honor, es un placer y es también un enorme aprendizaje haber escuchado a través del discurso del embajador todo lo que tenemos todavía que aprender sobre la cultura búlgara, sobre su historia, sobre todo aquello que tenemos parecido y sobre todas las expresiones diferentes a la nuestra, porque en eso radica nuestro trabajo, en conocer y hacer conocer aquello que no nos es tan cercano o que no tenemos tanta información. Es muy difícil amar o comprender lo que uno desconoce. Esta es nuestra misión también, abrir las puertas de esta casa y de esta ciudad a todas esas expresiones para que nuestra comunidad sea cada vez más activa, cada vez más diversa y esté cada vez más nutrida. Que sea la Semana de la Cultura Búlgara en Buenos Aires y que se exprese a través del lenguaje y de la literatura, dice mucho de la cultura búlgara. Las cosas que se mantienen más allá del Estado, las cosas que perduran, aquellas herramientas que nos da nuestra cultura a través del lenguaje y que hace que podamos conocernos. Yo los invito no solamente a descubrir la exposición que ustedes van a ver, también el corto del que van a ser partícipes en estos momentos, sino que también me comprometo, como lo hice con el embajador y lo hago público a toda la comunidad, a estar abiertos y dispuestos a difundir todo aquello que todavía no conocemos tanto. Como no es una de las comunidades inmigrantes más fuertes que tenemos, la italiana, la española, la sirio-libanesa, la rusa, la polaca inclusive, probablemente tengamos perdidos algunos de los trazos hermosos que tenemos para descubrir de Bulgaria en general y en nuestro caso de Sofía en particular, su capital que con ese nombre tan bello ya nos hace soñar. Y me comprometo, y a través del hermoso souvenir que el embajador me ha hecho, con esta esencia de aceite de rosas, porque el olor evoca y el olor evoca las palabras, a trabajar en conjunto para que esta Buenos Aires tenga un poco más de Sofía y para que Sofía conozca también los encantos de Buenos Aires. Muy bienvenidos a todos y les deseo una hermosa semana de la cultura búlgara en Buenos Aires. Ministra Gabriela Ricardes. Ahora vamos a invitar a la directora general de la Dirección General de Colectividades Inmigrantes del Gobierno de la Ciudad, señora Carla Antuduaga. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Tengo en esta oportunidad para compartirles, si me permiten, las palabras de Pamela Malewicz, la subsecretaria de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos también del Gobierno de la Ciudad, el área del que depende la Dirección General de Colectividades Inmigrantes. Buenas tardes a quienes están presentes, al embajador de la República de Bulgaria, Stoyan Mikhailov, espero pronunciarlo bien, a la ministra de Cultura de nuestra ciudad, a las organizaciones de la colectividad búlgara en Argentina. Qué alegría que se pueda llevar a cabo este encuentro en el marco del Día de los Santos Hermanos Cirilo y Metodio, del alfabeto, la educación y la cultura búlgara y de la literatura eslava en la emblemática Casa de la Cultura. Este hermoso encuentro que nos invita a través del arte plástico y del cine a interiorizarnos sobre la historia búlgara es el reflejo del gran trabajo y esfuerzo que realizan desde la Embajada en pos de compartir con la ciudadanía porteña su historia, arte y tradiciones propias de su cultura. Como subsecretaria de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad, tengo el honor y la responsabilidad de liderar una agenda amplia y transversal
que tiene dentro de sus objetivos el fortalecimiento del pluralismo cultural que es tan característico de la Ciudad de Buenos Aires. A través de la Dirección General de Colectividades Inmigrantes, trabajamos en conjunto con las colectividades e instituciones en pos de contribuir y promover la visibilización, difusión e integración de sus tradiciones y costumbres típicas. Cada una de las acciones que acercan y promueven en la ciudad refleja y fortalece la integración de las migraciones y sus descendientes en la Ciudad de Buenos Aires, visibilizando la interculturalidad que tanto nos enriquece. En esta nueva etapa y con el apoyo del jefe de gobierno, reafirmamos el compromiso de nuestra área de seguir trabajando en la transmisión de sus tradiciones y cultura, entendiendo el valor del aporte que vienen realizando las colectividades y sus instituciones al desarrollo social, económico y cultural hace tantos años. Espero que disfruten de la exposición La historia de Bulgaria a través de los ojos de los artistas plásticos y del cortometraje En busca de Policrón. Los invito a que sigamos trabajando en conjunto en pos de fortalecer los lazos que nos unen y seguir promoviendo la convivencia pacífica y respetuosa en nuestra Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, hago propia todas estas palabras, muchas gracias por la invitación y un orgullo que puedan desarrollar esta actividad. Buenas tardes.